Que nuestros conocimientos bayesianos en general Ya son... veo. Hombre, Hola. ¿qué tal? Muy buenas. Voy a hacer un esfuerzo. Hay que salir de la zona de confort, de la estadística tradicional. ¿Está grabando ya? Vale, empieza. Bueno, buenas tardes a todos los que estéis, que veo que hay 2 o 3 personas más. Voy a proponer hoy una continuación de los estudios que está realizando Rosa para su proyecto de tesis, aplicando un análisis de conectividad. Ya hemos hablado en alguna ocasión de hacer un estudio de conectividad, incluso lo haremos un estudio de conectividad funcional, pero pues, a mí me ha parecido interesante hacer esta propuesta de hoy, a ver qué os parece, a ver si me dais algún feedback, aunque es algo complicado. Voy a intentar hacer un esfuerzo para que se entienda bien, de aplicar esta técnica que aprendí a realizar en mi postdoctoral en Londres, que es de conectividad efectiva. Ahora explico un poco lo que es. Y es para el estudio del fenómeno de la descarga consecuente y cómo está alterado en esquizofrenia. Bueno, para empezar, algunos fundamentos básicos. Yo creo que lo más interesante hoy, más que entenderlo en profundidad, es entender más o menos superficialmente qué consiste la técnica y que queden claros algunos conceptos que yo creo que de todas formas son interesantes. El cerebro se puede estudiar desde un punto de vista funcional a distintos niveles, desde la microescala, que sería el estudio de las propias sinapsis, las sinapsis excitatorias o inhibitorias, desde un punto de vista más molecular. Podemos pasar a un siguiente nivel, si ampliamos el zoom un poco, a la mesoescala, que es donde podemos estudiar la conectividad de ciertas áreas, de ciertas regiones, por ejemplo, en redes locales, e incluso ya ir a la macroescala, que es donde yo creo que estamos más habituados a hacer nuestros estudios habitualmente, que es estudiar toda la conectividad o toda la actividad funcional cerebral como un todo, como un conjunto, a través de la actividad electroencefalográfica. Bueno, pues comienzo con estas 3 escalas porque voy a hablar de ellas más adelante. Luego, en cuanto a los tipos de conectividad, pues podemos hablar de varios tipos de conectividad. Nosotros hemos trabajado principalmente con 2, con la estructural, simplemente la conexión física, biológica que hay entre distintas regiones cerebrales. La conectividad funcional, que sería la sincronía, la correlación entre distintas regiones al realizar una tarea, cómo se activan al mismo tiempo algunas regiones y otras no. Bueno, pues eso sería esa conectividad funcional entre nodos. Cada uno de esos puntos pues son nodos más concretos o menos concretos. Y luego la conectividad efectiva, que es la que voy a abordar yo aquí, es aquella que permite el estudio causal, es decir, con un punto de partida y un punto de llegada. Vamos a poder estudiar cuál es la relación de arriba a abajo, de abajo a arriba, de arriba a abajo, de zonas más complejas, más elaboradas, de creación de planificación, por ejemplo, en la corteza cerebral, o de zonas más básicas, más abajo, más ligadas a la recepción sensorial de estímulos. Y cómo pues, poder circular en una dirección o en otra las conexiones, esas relaciones entre regiones o áreas. Bueno, el estudio de la actividad cerebral se puede pues eso, realizar a nivel de fuentes. Lo que voy a proponer aquí hoy va a ser estudiar, normalmente nosotros trabajamos a nivel de electrodos, a nivel superficial de la corteza cerebral, a nivel de sensores, que se llama, pero también podemos estudiarlo a nivel de fuentes, es decir, estudiar lo que se llama el problema inverso, que es a partir de la información exterior, la información que nosotros recogemos en los electrodos, estudiar cuáles son las fuentes dentro del cerebro, donde se emiten, o al menos inferir cuáles son esas regiones o esas áreas que están involucradas en esa actividad que nosotros recogemos en el electroencefalograma. Por ejemplo, para la mismatch negativity, que es un potencial evocado tradicional, que podemos, pues, muchos estudios pues, apuntan a 3 regiones: la corteza auditiva primaria, que es SA1, el giro temporal superior o el giro frontal inferior. Entonces pueden estar
podemos estudiar esas fuentes. Por otro lado, la conectividad efectiva que propongo aquí hoy utiliza la inferencia bayesiana, que aquí ya nos metemos en conceptos un poco duros, aunque, bueno, como introducción breve a la estadística bayesiana, yo creo que puede ser interesante esta charla de hoy. ¿En qué consiste esta conectividad efectiva? Pues vamos a poder estudiar la actividad entre regiones, por ejemplo, las regiones que veíamos antes u otras. Bueno, pues vamos a poder estudiar la conectividad que va desde la frontal a lo temporal o desde la zona temporal a la frontal, es decir, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en función de cuál es el recorrido habitual o que nosotros esperamos o que se ha estudiado en otros estudios, que es el coherente con la actividad cerebral en una tarea de potenciales evocados. Y también se puede estudiar esas flechas curvas que serían la propia actividad dentro de una misma región. Bueno, aquí tenemos el pequeño mapita o el típico gráfico de inferencia bayesiana. La explico un poquito más adelante para que se entienda bien. Y bueno, el Dynamic Causal Modeling, que es la técnica que yo propongo, pues permite hacer estos estudios, combinar el estudio de fuentes con el estudio de actividad de conectividad efectiva, es decir, estudiar tanto la actividad que va en una dirección como en otra entre distintas regiones. Esto yo creo que es bastante interesante. Luego, más adelante, al final de la presentación se verá, creo que es bastante interesante para el paradigma de descarga consecuente, de escuchar la propia voz, etcétera, que luego más adelante lo explico un poquito más en detalle. Bueno, aquí tenemos el esquema básico de la flecha. No sé si se me ve, no soy capaz de mover la flecha. Bueno, me parece que por aquí hay algo, pero bueno, no me voy a entretener. Se puede representar, como vemos arriba a la izquierda, pues se pueden representar las áreas con las conectividades de arriba a abajo, de abajo a arriba. Digamos que este sería el flujo esperable de la conexión entre regiones cuando están reaccionando a una tarea de potenciales evocados. Y, importante, dentro el Dynamic Causal Modeling lo que hace es, dentro de cada una de estas regiones, también tiene un modelo de microcircuito. Este modelo amplio que estamos viendo, estas tres regiones, digamos que sería el nivel de la mesoescala. Pero también concibe estudiar la microescala, es decir, tiene un microcircuito, un modelo de microcircuito. Estos modelos se han estudiado anteriormente, están desarrollados matemáticamente dentro del aparataje de la herramienta, que es el SPM, que es una herramienta para evaluación para el estudio y el análisis de registros electroencefalográficos. Y que, bueno, pues aquí vemos que conciben distintos tipos de neuronas, según estudios anatómicos, histológicos, etcétera, que se han realizado. Han creado un modelo matemático. Esto se va actualizando, se van creando nuevos modelos, etcétera, en función de cómo avanza la investigación. Donde podemos ver esta doble I son las interneuronas, las SP y las DP son las neuronas piramidales superficiales y profundas, o las SS son las neuronas esteladas. Entonces, cómo se cree que, cómo están modelados matemáticamente dentro de cada una de las regiones, cómo se espera que se conecten cuando estas áreas, estas regiones están realizando una tarea cognitiva. Bueno, aquí estas son algunas figuras que he traído. Esto obviamente no hay que entenderlo. Todo esto está ya desarrollado dentro del SPM, que es ese software. Está ya programado y hay distintos microcircuitos que se pueden, digamos, precargar para analizarlo en función de unos u otros. Y pues son ecuaciones diferenciales de cómo se interrelacionan. Todo esto es también en base a estadística bayesiana, cómo se relacionan unas áreas con otras. Y bueno, es muy complicado si no se tiene una base de matemática dura para comprender. Bueno, una vez dicho esto, si todavía la gente no se ha perdido, supongo que algunos sí, un pequeño repaso de lo que es la inferencia bayesiana, porque nos va a dar los conceptos clave para entender qué se puede estudiar con esta técnica. Bueno, este es
típico dibujo de la estadística bayesiana, donde tenemos varios componentes. Voy explicando uno por uno rápidamente. La expectativa, que sería esta primera curva de Gauss, esta campana de Gauss en color rojo, es, digamos, el modelo que tenemos sobre el mundo. Es una hipótesis que tenemos de cómo funciona el mundo. Esto nos sirve mucho la tarea de potenciales evocados que realizamos habitualmente, por ejemplo, la de P300. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con ella. Hay una serie de sonidos que van apareciendo. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo de cuál es el siguiente sonido? ¿Qué sonidos van a salir a cada momento? Bueno, pues tenemos una expectativa. Esa expectativa pues la tenemos con más o menos certeza, que es la uncertainty, que es ay, no me sale ahora el nombre. La Incertidumbre. incertidumbre, sí, se me había atravesado. Que sería la varianza de esa campana de Gauss. Si tenemos muchas dudas de cuál es el siguiente sonido, la campana va a ser muy amplia. Si tenemos muy pocas dudas de cuál es el sonido, será mucho más estrecha. Y luego la medida a priori, que sería la media de esa campana. Por otro lado estaría la realidad, qué es lo que está ocurriendo cuando, por ejemplo, en ese paradigma de potenciales evocados, pues el sonido que aparece en cada momento. Comprobamos qué ocurre realmente, cuál es el sonido que aparece. Tenemos una medida de verosimilitud, esta sí me la tengo bien aprendida, que sería la media, sería qué es lo que ha ocurrido. Y el ruido, la varianza, es lo difuso que puede ser, que el sonido sea un poquito distinto a otro, que nos parezca más o menos en función de las características del entorno, de nuestra propia capacidad auditiva, etcétera. Pues bueno, la campana puede ser un poquito más amplia o menos, que sería esa varianza. Y habría también un error de predicción, que sería la diferencia entre la expectativa y la realidad. Es decir, cómo de diferente es lo que estábamos esperando, el sonido que estábamos esperando en una tarea de potenciales evocados, con respecto al sonido que efectivamente salió. ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir mejorar nuestro modelo. Y esto es lo que es el estimate, la estimación. Esa campana inicial roja se va a convertir en la verde. Vamos a poder acercar mucho más el valor de aquello que creemos que va a aparecer, ese sonido, por ejemplo. Vamos a tener más certidumbre en cuanto a qué va a ocurrir la próxima vez, según vayan apareciendo repeticiones de sonidos en la realidad, en el mundo real. Y vamos a mejorar esa capacidad de estimar. La campana se va a estrechar porque cada vez vamos a tener más certeza de lo que está ocurriendo, aunque de vez en cuando pueda haber algo incierto. Bueno, pues esta es la estadística bayesiana. La estadística bayesiana es que cuanto más nos enfrentemos a la realidad, mejor va a ser nuestro modelo y bueno, vamos a aproximar mucho más a lo que está ocurriendo en el mundo real. Al final, el cerebro es una máquina de intentar reducir incertidumbre, de intentar ajustarse al mundo real en lo posible. Desde un punto de vista de ese modelo que presentaba antes, bueno, pues podemos coger un par de regiones y podemos entender que la relación entre estas dos regiones estaría, por un lado, la expectativa, que sería la predicción de lo que ocurre en un nivel inferior. Aquí he puesto el nivel más inferior, que es el A1, que es la corteza auditiva primaria. Bueno, pues es el propio sonido. Bueno, pues la corteza temporal va a hacer una predicción. Vamos a predecir, la región va a predecir lo que va a ocurrir en la corteza temporal primaria sobre ese sonido. Esa sería la expectativa. Sería la actividad de arriba a abajo, desde la zona temporal hacia la zona auditiva primaria. La realidad, que sería el sonido que está ocurriendo, que nos va a aportar información al sistema, a la red. La predicción del error, que sería la otra flecha que va de abajo a arriba, que va de la corteza primaria a la zona temporal superior, que nos va a permitir tener una estimación de cuánto nos hemos equivocado. El cerebro va a sentir de alguna forma cuánto nos hemos equivocado para mejorar el modelo. Y luego va a crear, claro, una estimación posterior que nos va a permitir mejorar el modelo, y de forma que la próxima expectativa va a ser más ajustada en cuanto a qué sonido va a recibir la corteza temporal auditiva primaria. ¿Vale? ¿Se entiende? Más o menos.
Por ejemplo, es complicado todo esto. Bueno, pues así es como se puede aplicar la estadística bayesiana al estudio de la conectividad desde este punto de vista. Yo lo entiendo algo así. Tenemos la actividad electroencefalográfica. Como habitualmente tenemos un potencial evocado, que en este caso es la mismatch negativity, también como ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo. Estos mapas yo creo que más o menos estamos habituados a verlos en cierto modo, y de forma didáctica, aunque no es del todo ajustado, pero más o menos para que se entienda, el Dynamic Causal Modeling, esta técnica, lo que intenta hacer es ajustar los datos reales que hemos obtenido a través de la tarea de potenciales evocados y del registro electroencefalográfico a un modelo que hemos creado que, pues, a mí me evocó en cierta medida, y por eso puse esa foto, como una especie de canalización, como el de nuestra casa, de tuberías que suben y bajan de agua, tanto las tuberías de agua como los desagües, etcétera. Entonces, ¿en qué medida cuando introducimos una información a este modelo de nuestras tuberías, cómo se ajusta o no se ajusta la información a esta distribución? Y si unas personas respecto a otras, o unos grupos de personas respecto a otras, como pueden ser pacientes frente a controles, bueno, pues si tienen diferencias en cuanto a cómo se ajusta la información en distintos puntos clave de toda esa circuitería. Esa circuitería para nosotros sería, pues, ese cerebro con esas, por ejemplo, 3 áreas que hemos definido a priori. Pues no olvidemos que hemos definido 3 áreas a priori, que son las clave en activarse ante la tarea de potenciales evocados. Y todo, pues detrás va a haber ese nivel celular de neuronas de interneuronas, etcétera, de esa microescala que decíamos antes, y luego la estadística bayesiana, tal como lo he intentado explicar antes. Bueno, y aquí es donde se puede estudiar si hay diferencias entre varios grupos o condiciones. Voy a explicar todo esto un poquito más adelante. Bueno, este sería, por ejemplo, el modelo. Sigo con el modelo de la mismatch negativity porque es uno de las potenciales evocados que más han estudiado con esta técnica, y suelen estar estas 3 regiones, una en cada hemisferio. Son las que más se estudian. Entonces, tendríamos todas estas conectividades y todas ellas he puesto una interrogación porque se puede estudiar cuáles, entre distintos grupos o sujetos o condiciones de tarea, se puede estudiar cuáles son las conectividades clave que diferencian a unos u otros, unas condiciones frente a otras, unos grupos frente a otros. Pueden ser las de subida, las de bajada, o pueden ser las conexiones dentro de una misma región. Y tenemos varios conceptos que son aquí clave. Sería la predicción, ya hemos hablado de ella, que sería la expectativa de representación a un nivel de lo que ocurre a un nivel inferior. Antes decíamos de la zona temporal, en nuestro cerebro espera de alguna forma qué ocurre a nivel inferior, al de la corteza primaria, pero también la zona frontal puede tener una expectativa de lo que ocurre a nivel temporal. Al final, nuestro cerebro está intentando predecir lo que ocurre en otras regiones para dar un sentido a todo lo que está ocurriendo y a toda la actividad que se está generando. Habría un error de predicción, que sería la actividad de abajo a arriba, que sería la diferencia entre las expectativas y la información que le está llegando efectiva al nivel inferior. Puede ser el input a nivel de la corteza primaria, pero puede ser la actividad que está llegando a la zona temporal superior y que se compara con lo que esperaba la región frontal inferior. Y luego el concepto de precisión, que es la capacidad de autoajuste, de ajustarse las representaciones en cada una de las regiones para mejorar la expectativa. Esto es clave para ese concepto de expectativa, y aquí es donde se piensa que están mucho más involucradas las interneuronas, y los modelos tienen mucho más en cuenta la actividad de las interneuronas, capacidad de estimación y ajuste de la representación para una nueva predicción, es decir, que la próxima predicción va a ser más ajustada en función de la información que les llega. Es un mecanismo de control inhibitorio sobre todo. ¿Vale? Bueno, y aquí es donde cada una de esas interrogaciones pues podemos estudiar
cuál es la variabilidad entre distintos grupos y condiciones, como decía antes. Esto lo voy a pasar muy rápido porque lo puse, esta diapositiva las preparé hace tiempo y puse algunas de las charlas que aparecieron en el Congreso de Florencia, porque se dieron algunas charlas, algunos de nosotros estuvimos en ellas y o sea que es una técnica que se emplea y que hay varios grupos que la están utilizando. Por ejemplo, en este primero, una chica danesa que estudió, no me voy a detener mucho, pero estudió en niños de familias de riesgo para la esquizofrenia, estudió la mismatch negativity, hizo un estudio de potenciales evocados, normal, como el que solemos hacer, pero luego hizo un estudio también de Dynamic Causal Modeling, de conectividad efectiva a distintos niveles, la conclusión de que eran más sensibles que los potenciales evocados para encontrar diferencias entre grupos, entre niños que pertenecían a familias con riesgo a la esquizofrenia y niños que no. Además, mencionaba que estaba en la línea con algunos de los estudios. Encontró, por ejemplo, la zona frontal, en el giro frontal derecho, que había resultados significativos. Y a mí me recordó de un estudio que es de nuestro grupo cuando estaba yo en Londres, que efectivamente encontramos en la misma región, en la zona frontal derecha, en el giro frontal derecho, en donde se encontraron las mayores diferencias significativas. O sea que parece que a mí me dio la sensación de que era algo consistente los resultados. Luego esto fue otro trabajo que presentó Rick Adams, que era un compañero que tuve allí en Londres, que también... Pero bueno, esto lo voy a pasar más rápido. Él hace unos estudios un poquito más a nivel de microescala, que son algo más complejos, donde estudia la actividad excitatoria frente a la inhibitoria, cuál es la que está más relacionada con las diferencias entre unos grupos y otros. Estudia una muestra muy grande, etcétera. Pero bueno, esto yo creo que se sale un poquito de la charla que quiero dar hoy. Y voy ya a la parte final, que es cómo podemos utilizar esto para el estudio de la descarga consecuente. Esto ya lo han explicado Rosa y Antonio en varias ocasiones. Esta es una figura, ahora mismo no recuerdo, no he puesto la referencia, se me ha olvidado, no recuerdo de qué artículo es, donde vemos los distintos elementos. Voy a intentar explicar, si me equivoco en alguna cosa me corrige Rosa seguro, de los distintos elementos que hay en la descarga consecuente, o cuál es la diferenciación con la copia eferente, que ya lo hemos mencionado alguna vez, que no terminamos de tener muy claro cuál es la diferencia muchas veces, y en términos de conectividad efectiva yo creo que se ve mucho más claro. Bueno, en la zona verde que tenemos aquí en estas figuras, en la figura izquierda es la condición normal y la figura derecha es la que está alterada de alguna forma, la hipótesis de qué es lo que puede ocurrir en esquizofrenia. Bueno, los dibujos de color verde, las flechas y los círculos verdes, es la planificación del habla. O sea, en una tarea, ¿os acordáis de la tarea que solemos realizar nosotros? Que es que el sujeto tiene que decir esas A todo el rato y escuchar su propia voz, y luego hay otra condición en la que escucha la voz de otra persona o escucha su propia voz, pero grabada, pregrabada, no de forma directa él diciéndolo. Bueno, la copia eferente sería una activación que se produce por la planificación del habla, por el hecho de ir a pronunciar una palabra, y que se produce una activación desde la corteza frontal a la corteza temporal. Y en la corteza temporal, aquí que hay una especie de splash, creo que lo llamaban en el artículo, una salpicadura, una especie de explosión verde, es la descarga coloraria, que sería el efecto en la corteza temporal que predispone a la corteza temporal a recibir una información hablada, de alguna forma. Ahora se va a entender mejor con el siguiente paso, que es el habla. Es algo que se está realizando de forma inmediata o milisegundos después, es hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos, nuestra corteza temporal está recogiendo una información, que es lo que se llama referencia auditiva. Bueno, pues aquí es donde chocan esas dos cosas, la descarga consecuente y la referencia auditiva. Si ambas se comparan y son idénticas o son equivalentes,
se produce una reducción o una cancelación de la experiencia sensorial. Y aquí es donde habría una cancelación del potencial N1, que son los resultados que nos han presentado en otras ocasiones Antonio y Rosa. Bueno, ¿y este mecanismo estaría afectado en esquizofrenia? Pues eso es lo que estamos estudiando y que parece que sí, que tenemos resultados que nos lo confirman en nuestros propios datos. Bueno, si lo aplicamos al esquema que teníamos antes a nivel auditivo primario, temporal y frontal, incluso he consultado algunos artículos y veo que estas mismas áreas, que son las mismas que estaba mencionando antes para la misma negativity, pero también son de las más mencionadas para este fenómeno de la descarga consecuente. Bueno, pues se puede aplicar básicamente, habría que a lo mejor perfilarlo un poco más, estudiarlo un poco más en detenimiento, a ver si cambiar alguna distribución, alguna región nueva. Pero bueno, los elementos que podríamos tener aquí sería la propia planificación del habla, que es uno de los componentes del fenómeno, que es la copia aferente, en cierto modo. Al final es esa activación que va desde zonas frontales a zonas inferiores, temporales, en este esquema. Por otro lado, tendríamos la escucha del propio habla, la creación del habla y escucharse a uno mismo, que es una actividad que va de abajo a arriba, que va de la corteza primaria a la corteza temporal. Y aquí es donde la descarga consecuente, que sería esa explosión que había ahí de color verde, y la reaferencia auditiva de color rojo, se contrastan y se produce esa reducción de potencial evocado N1 a nivel sensorial. Eso es esta imagen que se la toma prestada a Rosa y Antonio. Bueno, pues aquí es donde nos podemos preguntar si en esquizofrenia está alterado o es distinto, si comparamos pacientes con esquizofrenia, este mismo modelo a pacientes con esquizofrenia y controles, a nivel de actividad descendente desde las zonas frontales a la temporal, que sería el propio fenómeno de la copia aferente, o podría estar alterado los propios mecanismos de autorregulación en la zona temporal, que sería ese fenómeno de la descarga consecuente, cómo se ajusta al compararse con la referencia auditiva. Entonces, pues podemos preguntar todo eso como hipótesis. Copia aferente sería un mecanismo diferente, también llamado backwards o top-down, de predicción desde la corteza frontal, o la descarga consecuencia de lo que estaba diciendo, mecanismo de ajuste o control inhibitorio auditivo, que se llama la precisión que definía antes a nivel de la corteza temporal. Entonces, yo creo que se entiende bastante bien. Esto ya es todo, sí. Vale. Y yo me voy a subir, Sí. no sé si hay, para que vengan, como hemos quedado ahora con otros colegas para hacer otros análisis. Yo, aparte de mis dudas habituales sobre esto, a ver, yo asumo que aquí, si decimos que vamos a analizar la corteza inferior frontal, la superior temporal y la auditiva primaria, tenemos que tener un registro específico de lo que pasa en esas regiones. Pero aquí nos basamos en electrodos en los que contribuye de todo. No, pero bueno, pero se basa en análisis de fuentes. O sea, se hace una reconstrucción de fuentes a partir de los registros superficiales a nivel de sensores. Sí, sí. Sí que O sea, tienen, no hay una claridad de que tenemos esa información, obviamente, no vamos a inyectar... No parte de que el electrodo T7 sea el que refleja la actividad. Sí, pero una cosa que me insistía mucho en Londres es que esto no tiene que ser específico, que al final esto es un flujo, que no tenemos por qué apuntar al área exacta, sino que lo que estamos midiendo son flujos, como esos bipolos que se mencionan muchas veces, que de hacia dónde va la actividad, si de arriba abajo, de abajo arriba. Bueno, yo creo que el aplicar esto pues puede tener su sentido en un proceso que evidentemente implica varias regiones y además las implica de una manera consecutiva, ¿no? Como dice el propio nombre. Vale, venga, yo me voy subiendo. Vale, no sé que se vayan, que estos son de los más puntuales y rígidos. Vale. Yo subo ahora en un segundo. Vale, a ver, alguna... Venga, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Alguna duda más por ahí? ¿Esto lo vais a hacer? O sea, ¿la idea es hacerlo con algún programa? No, o sea, sí, esto se hace, Antonio, se hace con el SPM, que es otro paquete de software. ¿Tú lo conoces? No. Sí, es otro, como el Easy Lab y el
el Brainstorm y el Field-Trip. Bueno, pues el SPM es también uno muy famoso, sobre todo famoso para la resonancia magnética funcional. El Dynamic Causal Modeling también se hace para resonancia magnética funcional, pero también se desarrolló un paquete para realizarlo en electroencefalografía, que es el que yo aprendí a hacer. Y el SPM permite hacer de todo, desde la limpieza de los registros EEG hasta cosas muchísimo más avanzadas como esto. Y potenciales evocados y todo también. Sí, se puede hacer todo. Lo que pasa es que yo ahora mismo lo tengo un poquito abandonado. Incluso yo por ejemplo, en Londres, a mí me gustaba mucho más Field-Trip, entonces hacía todo el análisis de limpieza, de cálculo de potencial evocado, los promedios, etcétera, lo hacía con Field-Trip. Y luego los resultados finales, cuando ya tienes todo limpio, ya puedes convertirlo a SPM, que es este otro programa, y hacer el Dynamical Causal Modeling con él. Ya. Todo eso lo tengo yo ya bastante perfilado. Vale. ¿Es a través de MATLAB también? ¿A través de una herramienta? ¿Es una herramienta? Sí, es de MATLAB, sí. Sí, es una herramienta más friendly, porque tienes ¿cómo se llama? Un desplegable de esto, es una guía que te permite elegir pestañitas y hacer cosas, que no es programación dura todo. Eso, más intuitivo, ¿no? Ya. Sí. Y gratuito, supongo. ¿Cómo? Sí, es gratuito, es gratuito. Vale. Muy O sea, bien. si alguno quiere aprender, mientras yo lo hago, yo le enseño, pero Lo iré mirando, sí. sí, échale un vistazo si quieres. ¿Qué más os ha parecido? Yo creo que se ajusta bastante bien. No sé, yo lo que entiendo con la descarga coloraria y la copia eferente y tal, en términos de conectividad eficiente, yo creo que se disipan las dudas de lo que teníamos nosotros, de que la conectividad funcional simple no se termina de ver cuál es la diferencia, pero sí. Aquí yo creo que se ve claramente que un proceso es distinto que el otro. Y yo creo que es interesante, de forma complementaria a lo que hagamos de conectividad funcional, intentar hacer un estudio de este tipo. Que supongo que no hay ninguno, ¿no? Así. No, yo esto no lo he visto nunca. ¿Es 100% nuevo? No. Pues sí, saca lo que saca. Nada, hay muchos de mi Match Negativity, de P300 hay poquitos. Yo creo que el mío que hice yo en Londres es el único que he encontrado que se ha hecho. Ya. Y poco más. Haré una revisión más actualizada por si acaso, pero no, yo estoy seguro, porque si no lo hubieras encontrado vosotros, que habéis buscado copia eferente y todo esto, y descarga consecuente, habéis buscado seguro mucho y no os ha salido nada parecido a esto. A mí no me suena ahora mismo de haberlo visto. No. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguien por ahí? Hay poca gente, ¿no? Bueno, si no, ya para después de las Navidades, yo me pondré estas Navidades a intentar desarrollar. Ya le pedí a Rosa los datos crudos de los EEG para ir analizándolo, ir haciéndolo yo. Vale. Y a ver si para después de Navidades y para la próxima tanda de charlas tengo yo algún resultado que mostrar. Vale. Sería la parte previa, ¿no? Lo primero que analizaría, ¿no? Antes de escucharla. Sí, claro, yo ya no analizaría, o sea, potenciales evocados y tal, eso ya lo habéis hecho vosotros. Yo lo que me he ido directamente a estudiar la conectividad esta. Eso digo a nivel de ventana temporal, todo o antes o después. Claro, esto es que no se centra en una sola ventana temporal, o sea, en el potencial exclusivamente, sino que este flujo va durante todo desde los 0 milisegundos. Incluso se le pone un pequeño, no sé si eran 64 milisegundos o algo así, que es lo que se supone que tarda la actividad sensorial en llegar a la corteza auditiva primaria. O sea que se modela, esto es un modelado al final, es un modelado matemático de datos reales. Se hace un modelado de los datos, se contrasta con los datos reales y se va
creando, se va perfilando el modelo, se va viendo cómo se ajusta el modelo a priori que tú creas a los datos reales que tú le estás metiendo al modelo. Por eso decía lo de las tuberías. Tú metes datos reales a esas tuberías y ves cómo fluye el agua o cómo fluyen los datos dentro de ese modelo que tú has creado. Entonces estudias desde los 0 milisegundos que aparecen los sonidos, cómo la conectividad fluye hacia arriba o hacia abajo, según esa estadística bayesiana, durante la creación del potencial evocado, pero vamos, que no se estudia en una ventana restringida de 90 a 120 milisegundos o algo así, sino que se estudia todo hasta que el potencial evocado hasta que consideramos, hasta un momento que consideramos que todas estas regiones han actuado, que todos estos procesos han actuado. El PRE se podría mirar, como algunos de los artículos que hayamos visto de sincronía y tal, había alguno que hablaba de que ya se daba esa sincronía entre regiones antes de hablar. Entonces, a lo mejor también se podía... Sí, pero esa sincronía entre regiones sería ya lo ajustado que estaría el modelo de regiones superiores frente al de regiones inferiores. Yo entiendo algo así. Al final es simplemente lo que se puede estudiar es eso, desde el momento que tú le introduces una variable, que es el sonido real, la vocal, hasta que todo esto fluya. O sea, que a lo mejor consideramos, esto habría que revisarlo y pensarlo un poco, pero a lo mejor consideramos que a los 200 milisegundos ya no va a ocurrir nada nuevo en esta circuitería. Bueno, pues se modela hasta los 200 milisegundos que está ocurriendo. Luego que haya regiones que ya estén, que a lo mejor al comienzo de la tarea no estén tan conectadas, pero luego más adelante se empiezan a sincronizar mucho más, eso es fruto de que la descarga consecuente se está reajustando cada vez más. Hay una autosincronía, autosincronización, ajuste del modelo a nivel temporal, por ejemplo, pues bueno, pues puede ocurrir algo así, o que también pues, la predicción sea mucho más ajustada. Al final, cuanto más se ajusta la predicción, porque esas dos curvas de Gauss cada vez están más cerca y cada vez son la misma. Entonces, a lo mejor a nivel temporal y a nivel frontal cada vez se están... Porque si el sonido fuera siempre el mismo, cada vez se iba a ajustar mucho más el modelo, hasta que hubiera una certeza absoluta de las regiones frontales, tendría una certeza absoluta de que en la zona temporal está ocurriendo algo muy preciso, muy concreto. Hasta que de pronto sale otro sonido distinto, por ejemplo, en el prisma Oval, que desbarata el modelo y hace que se separen otra vez las curvas de Gauss. Claro. Entonces, al final, ese juego de cómo se acerca la predicción o no es todo lo que se va modelando. Y lo más importante no solamente es cómo se modela en un grupo, sino cómo de diferente es en el grupo de controles frente al grupo de esquizofrenia. Claro. O cómo de diferente es en el grupo de talk frente al de listen other, frente al de listen self, etc. Todo eso se puede comparar. ¿Dónde están las diferencias para cada grupo y condición? Claro, que aquí igual puedes empezar solamente con controles y ya tienes un resultado. Claro. Sí, esto se hace para controles, pero luego el modelo es un modelo de contraste. Al final no hay un resultado de un grupo solo. Lo que te da es un resultado de contrastar distintas cosas, condiciones. El resultado que te va a dar esto te va a dar unos valores. Donde pongo yo aquí las interrogaciones, pues ahí va a haber valores. Va a haber valores de probabilidad de cómo de distinto es de un grupo respecto al otro. O de una condición de tarea respecto a la otra condición de tarea. Sí. Va a haber unas interrogaciones de estas, las amarillas, las rojas, las que sean, que va a ser muy poquita la diferencia. Eso significa que tanto en un grupo como en el otro, o en una condición o en la otra, va a ser muy similar, pero luego en otras interrogaciones pues, va a haber una diferencia grande, que entonces ahí es donde está la clave, ahí es donde este grupo se está comportando de forma distinta. Ese proceso de predicción que podía corresponder a la copia eferente, se está comportando muy distinto en el grupo de controles que en el de esquizofrenia. Ahí podríamos inferir que hay una alteración en esquizofrenia. Ya.
interesante si consigues sacarlo. Sí, es eso, son unos es un tipo de análisis muy distinto a la habitual. Y a mí llevo mucho tiempo, por eso no me termino de rendir, de no aplicarlo. Sé que a Vicente no le gusta mucho, porque no se lo termina de creer o no lo entiende, no sé. A mí me parece que está bastante bien a Sí, a mí me parece muy justo interesante. esto, no sé. Yo creo que merece la pena intentarlo, a ver qué sale. Sí, hombre, claro. Hay que verlo hecho y ya. Sí, se ve. sí. Bueno. Tío Alejandro, ¿qué te parece? Tú que sabes de cosas de estas. ¿Has visto alguna vez algo similar? No, porque la verdad que lo bayesiano siempre que llegamos a un máster, no sé si puede hacer una forma bayesiana que nadie va a explicar. Y es lo más en profundidad que he visto de estadística bayesiana. Ya. Bueno. Pero sí que es verdad que tal cual está el modelo se ajusta perfectamente a lo que estamos queriendo estudiar. Bueno, pues a ver, la próxima sesión vos voy a insistir a ver con algún resultado y a ver si Vale. sale algo y no sé, lo entendemos todo mejor. Ujú. Bueno, ¿algo más? Vamos dejándolo por ahí. Nada, se entendió bien, ¿no? Sí. Sí. Es que Sí. Vicente me pone unas caras a veces. Joder, esto no tiene nadie. O sea, yo que no tengo ni idea de... Sí, obviamente. O sea, que decir, ahora me dices, cuéntamelo, digo, bueno, tal, pero sí que es... Luego te metes en las fórmulas y tal, porque o sea, hay mucho entresijo matemático por debajo, que ahí yo tampoco sé explicarlo. Yo que esto aporta un extra, Ujú. quiero decir que no es caminar en direcciones opuestas, Claro. Sí, yo, pues eso, a mí me parece bien. Yo creo que mientras Antonio desarrolla los estudios de conectividad funcional, pues yo voy viviendo a ver esto que sale. Vale, pues nada. Bueno, hasta el año que viene. hasta el año que viene ya, pues sí. lo dejamos aquí. Bueno, pues pasadlo muy bien. Buenas Navidades. Disfrutad del descanso. Feliz fiesta a todos. Igualmente. Igualmente. Adiós. Adiós.